Estamos aquí porque os voy a presentar a mi profesora de costura, que es descubrir un mundo dentro de otro mundo. Lorena, ¿cómo nos conocimos? Cuéntanos. Sí, nos conocimos, hace tiempo, ¿no? Pero luego yo, en una reunión donde Marta estuvo también, hablé de mis clases de costura. Su ilusión era tan grande que yo quedé, ¡claro, por supuesto! Entonces empezamos a acordar citas o posibles fechas para empezar a coser. ¿Con un grupo? Con un grupo, y así empecé. Lo más importante para las personas que nos ven es conocer de dónde vienes, dónde vives y tus experiencias en ese lugar donde estás viviendo. Muy bien, yo soy mexicana y hace 11 años ya que vivo en Alemania. Aunque bueno, la primera vez que estuve en Alemania fue en el año 2003, ya hace tiempo. Y nunca pensé en hacer una vida aquí, la verdad, porque era tan diferente a todo lo que hasta ese momento había tenido y conocido en mi vida. Entonces, a partir de ahí, yo llegué a un pueblito pequeñísimo dentro de Alemania y se hablaba alemán, pero un alemán con acento o con dialecto Schwäbisch. ¿Conoces? Sí. Del sur de Alemania. Complicado, pero para mí fue esto es. Y entonces empecé a sumergirme y a escuchar y a reproducir también, aunque fue muy poco tiempo, la primera vez estuve 3 semanas, a reproducir las palabras que yo escuchaba y cómo se decían las cosas sobre la mesa o en la casa. Y claro, mi alemán fue el contacto con Schwäbisch. Y ese sonido lo mantengo todavía, creo, hasta hoy. Interesante, o sea, inmersión absoluta desde el día 1 sí. que viniste. Me pareció complicado, pero pues sueltito, tienes que soltarte para que la lengua se acostumbre a decir lo que estás escuchando, porque yo no tenía idea del idioma. Claro, pero tú tenías una motivación muy importante, muy poderosa para aprender alemán, ¿verdad? Sí, era muy poderosa la parte de poderte comunicar y de poderte salir al mundo con la confianza de sobrevivir. Amor, ¿no? Y por amor, claro. Al idioma también, pero... Sí. Bueno, yo llegué aquí, claro, con mi marido, que seguimos juntos, pero entre él y yo nunca habíamos hablado alemán. Siempre nuestra comunicación ha sido en español y yo creo que así va a ser siempre. Pero sí, el contacto con el idioma es, de principio, depende cómo tú llegas. Puede ser una experiencia así relajada y no pasa nada, tranquila, o como a muchas personas les ha sucedido de que es una presión, tengo que hacerlo, lograrlo, y sí, pues yo lo he vivido así como más ligero. Más bonito, más relajado, bonito, sí. Sin esa presión de tengo que alcanzar un nivel después de ciertos meses estudiando. Empezaste a estudiar alemán en un colegio, supongo, para la gramática. Claro que sí. Bueno, en el 2003, eso fue la experiencia con el alemán, muy bien, tal. Luego, mi primer curso de alemán fue en el 2007, un curso intensivo para terminar el nivel A1. Me fascinó, me encantó y yo llegué súper ingenua a la clase. No entendía nada porque era un alemán normal, ¿sabes? Yo estaba acostumbrada al Schwäbisch de la casa de mis suegros. Y cuando me ponen el alemán normal, no entendí nada. Hochdeutsch. Nada. Pero nada, yo me quedé así de... A ver, vine para aprender. ¿Qué me está diciendo la profesora? ¿Cómo? Por suerte la profesora hablaba español y ya pobrecita me dijo, a ver ya, ¿de dónde vienes? Y yo, ¿eso es? Bueno, me solté. Mis compañeros increíbles, siempre en los cursos donde yo he estado en varios. Me enriquece más que el idioma, el contacto con las personas, el descubrir otros mundos a través de sus ojos, de su cultura, de su comida. Para mí es lo más fascinante de estar en Alemania. O sea, la enorme gama de culturas, que bueno, que en mi país, si ya conoces a la gente del estado de al lado, sientes que, wow, ¿cómo? Y aquí es una diversidad, bueno, maravillosa, a mí me encanta. Todo muy positivo. Vamos a saltar un poco las cosas no tan bonitas. Choque cultural. Aparte, Sí. bueno, ya has empezado a hablar de cosas así, pero a nivel más cultural, ¿qué es lo que más te chocó en un principio? Porque ahora ya estás acostumbrada, pero ¿recuerdas? Sí, recuerdo, bueno, todavía tengo como esos recuerdos no tan bonitos.
Porque claro, a ver, México, fiestas, color, comida, gente, y no hay como una estructura nunca, en nada. Así es. Entonces, cuando yo estuve la primera vez invitada a una fiesta de Navidad en Alemania, que era ya con un grupo de chicas que nos conocíamos y que bailábamos y que, bueno, nos movía supuestamente en conjunto la música y pasarla bien. Todas eran la mayoría alemanas y así hicimos una fiesta de Navidad. Entonces, pues claro, yo me preparé con mis botas de diciembre, taconazo, labio rojo, pelo peinado de no sé cuántas horas. Y le digo a mi marido, mi amor, 2, 3 de la mañana, ahí nos vemos para que me recojas. Me dice, no te voy a decir nada, pero no es nada lo que tú estás pensando. ¿Y cómo vas vestida así? Yo, pero es Navidad, es fiesta en Navidad. Bueno, yo te llevo. Llego, así el tra con mis tacones. No escucho música y yo pienso, bueno, será que estoy la primera en llegar, no lo puedo creer. Veo adentro las chicas en pijama, sentadas sobre sus mats, sobre sus cobijitas esas de Navidad, velitas, nada de música y comiendo galletitas en forma de estrella. No, en el suelo. En el suelo, tomando una bebida sin alcohol. Dios mío, ¿qué es esto? O sea, no. Me sentí la más ridícula, la súper fuera de lugar. Y claro, todas así como, sí, claro, es la mexicana. ¿Quién sabe qué se estaba pasando por su mente? ¿Cómo llega así? Y bueno, mi amor, a las 9 de la noche, mi amor, ya se acabó. O sea, eso fue fuertísimo. Yo no podía creerlo. O sea, no podía, Marta. De verdad. Y luego, otro choque fue cuando te invitan a una fiesta de cumpleaños, que te citan a las 11:30 de la mañana. O sea, apenas te da tiempo para... ¿En serio? Sí. No me ha pasado todavía, pero... Y es que me lo imagino. Han sido los cumpleaños de 70 años, no sé, sí, 75. gente más mayor. Gente mayor y ves solo gente mayor. La cita es 11:30 de la mañana. Y claro, uno tiene que llegar a esa hora porque se ve mal que no llegues a esa hora. Estamos en Alemania. La hora puntual es... Otra cosa, tienes que confirmar que vas a estar en la fiesta 3 meses antes. Sí. Y a mí me parece, digo, pero ¿por qué con tanto tiempo? Si dices un día antes, pero no. Ya entendí por qué, porque es una organización que lleva su tiempo y porque lo que sea. Entonces llegas 11:30 de la mañana, te reciben, todo muy bonito, tal, pasas a tu lugar, que siempre los detalles en Alemania a mí me gusta muchísimo y lo he adaptado a mi forma de vivir. Tu nombre, tu lugar, está pensado con qué otra gente vas a interactuar durante las horas de la fiesta. Perfecto. Y yo, mi preocupación siempre fue al principio, ¿dónde vamos a bailar? A ver, es que ahí estamos... mi amor, ¿dónde vamos a bailar? ¿Cómo? Para bailar, ¿o hay otro salón? No, aquí no se baila, ¿cómo crees? Y yo, pero seguí él hablando con su familiar, todo, esa mesa, si la movemos más para acá y acá, ahí perfecto, bailamos algo. 7 de la noche, muchas gracias por haber estado aquí, no sé qué. No hubo baile, no hubo nada así que yo dijera, ¡ay, qué bonito, qué emoción! No, y me pasa siempre. Entonces, las fiestas alemanas, pues uno ya va con la mentalidad de ahí vas a estar todo el día sentada y ya. Una cosita, si te ofrecen algo en una fiesta y dices que no, atención, porque es posible que la gente no te vuelva a ofrecer nada. Bueno, en una fiesta es diferente, ¿no? Porque están las cosas servidas y tú vas a recogerlo. Pero si te invitan y te ofrecen café y tú dices que no, no van a insistir. Y eso es algo también muy especial. Exacto. Bastante típico. Puede haber gente que te vuelva a preguntar si conoce tu cultura, pero si no la conoce. Que tú siempre dices no por cortesía la primera vez, esperando que te pregunten 3 veces. Sí. Aquí te preguntan una y se acabó. Tenlo en cuenta. También las personas que no tomamos alcohol, ¿qué tomas? Te ofrecen, bueno, cava o el vino espumoso o jugo de naranja. Cuando ya te ven que tomas jugo de naranja, te dejan en santa paz toda la fiesta y buscan todo el tiempo agua, jugo, otro jugo, para que estés también sintiéndote bien y cuando todo el mundo está muy feliz por el alcohol, pues tú también, pero por el azúcar del jugo. Son muy respetuosos y nunca te van a decir, pero ¿cómo que no tomas nada? Imposible, pero bueno, nunca. Me encanta esa parte. A mí también.
Es súper generoso, es aceptar que tú has decidido en tu vida cambiar algo. Hablando de cambiar, ¿has cambiado un poco tu personalidad por la experiencia de la cultura alemana? Yo creo que sí. A ver, pero he cambiado en algunos aspectos, porque la esencia de cada uno como personas, pues muy difícil cambiar, ¿no? Sigo siendo quien soy, pero he adaptado algunas cosas que sí las he considerado como, sí es, qué bonito, me gusta, es importante. Valor añadido. Exactamente. Y algunas cositas que sí siento que la cultura alemana sí tiene toda la razón en omitir o dejar ciertas cosas que no aportan algo más allá de perder el tiempo, ¿no? Por ejemplo. Qué curiosidad, cuéntanos una historia. Pues, sí, yo hablo mucho o me gusta mucho expandir alguna idea o alguna experiencia con todos los detalles. Siempre ha sido así, me ha gustado muchísimo ser así. Pero dentro de estando en Alemania, a veces quise compartir con muchísimo detalle una experiencia y mi pareja directamente me dijo, ¿en serio tienes que hablar tanto? A ver, nos conocimos mi marido y yo 5 años en México de muchísimo, con profundidad y tal, pero que me dijera eso. Sin mala intención. Es simplemente una observación. Porque él tenía cosas que hacer. Claro. Y yo, claro, me quedé en shock. ¿Qué? Tienes razón. Mi amor, listo. Bueno, claro. Y no es que me haya sentido mal y para llorar. No. Lo he aceptado. Lo veo como si es verdad. Cuando ya tengo o tenemos los dos más tiempo, le cuento, pero con lujo de detalle como a mí me gusta. Y esa parte, cuando lo veo en otra persona que me quiere compartir cosas que no me interesan en realidad... Soy mexicana y tal, y no me nace decirle, ¿sabes qué? Cállate, no quiero que me cuentes más de ese detalle. Uy, pero lo sé y lo reconozco que esa parte sí está como dentro de mí, cambiándome un poco. De hecho, pobrecita mi hermana, a veces una de mis hermanas, que quiero hablar con ella o conocer un detalle concreto, le pregunto y me empieza, ay, Lore, perdón, mi hermana Sonia, sí, nada más contéstame lo que te pregunté. Pero no se ha ofendido a la pobrecita, pero ya, porque ya es como algo que yo, sí, reina, no tengo tiempo, dímelo rapidísimo, así en 3 minutos. Y no se sorprende, no se molesta, no, porque somos hermanas y porque nos amamos y le tengo toda la confianza y el amor del mundo. Pero con otra gente desconocida no me atrevo a hacerlo. Lógicamente, porque es el código cultural y sabes que vas a ofender terriblemente a esa persona. Sí. Dentro de la familia, porque tienes una relación buena con tu hermana. Con un alemán, claro que lo hago. Sí, porque ellos son así, bueno, pues lo que dan, reciben. Pero pero es que lo aceptan muy bien porque es autonomía, Sí. o sea, es tu tiempo Sí. y está perfectamente. De hecho, algunas de mis compañeras de baile, no sé qué, ay, ¿sabes qué? Y si ya empezamos a ver, es que ese tema no me interesa y esa persona no la conozco. Perfecto, no hay ningún sí, problema. vale, no perdemos más tiempo. Sí, Bien. Lo noto, pero hasta ahora, Marta, después de años de vivir aquí. Pero Sí, sí. yo creo que con los años me he dado cuenta de eso. Antes te sientes muy mal. Y claro, ¿cómo te lo van a decir así? ¿No? Sí. Pensando en antes, ¿puedes darnos recomendaciones de cómo adaptarte mejor a la cultura? Especialmente, ¿cómo aprender mejor alemán? Uy, bueno, aprender mejor. Es que yo conozco mucha gente que tiene un miedo pavoroso. Es que estoy nueva en Alemania y es que a veces consideran no oportuno mezclarse con gente que habla español. Digo, a mí nunca me pasó por la cabeza porque me sentía primero cómoda hablando obviamente español y luego porque yo por mi personalidad quizá, yo no quería perderme la riqueza cultural, como te acabo de contar, que me ofrecen o que me han ofrecido mis amigos de Cuba, de Venezuela, de, ¿qué te gusta? De Argentina, de tantos países de España. Pregunta, Bueno, ¿eras así también cuando vivías en México? Porque a mí me dio la oportunidad de conocer otras culturas que hablan español
Alemania. En España no había tenido nunca contacto con gente de otras zonas. Fue en Alemania cuando empecé a abrir horizontes y a darme cuenta de la riqueza del español, de la lengua española, de los acentos. Me encanta el acento mexicano, venezolano, pero en un principio en España solamente era eso. Y es como un mundo maravilloso, pero pequeñito. Pero el mundo es más grande, la gente. Y luego te das cuenta que todos tenemos los mismos valores y compartimos mismas experiencias, sobre todo al ser extranjero, y es una vivencia muy rica. Sí, yo tuve contacto con personas del extranjero cuando tuve entre 13 y 15 años. Era una comunidad misionera y llegaron misioneras de, ¿qué te gusta? Europa y mucho de Latinoamérica. Y eran misioneras muy jovencitas, de las cuales me aportaron tanto mi vida en el sentido de ver más allá. Y eso cuando lo compartí con mi marido me dijo, qué suerte tuviste de que esas mujeres te inyectaran un poquito la curiosidad y el no tener como ese patriotismo, ¿sabes? Enterrado en todo lo que tú haces y digas. Porque me encantó el acento venezolano, su ligereza, su ritmo, tantas cosas, la enriquecedora comida peruana, que es muy diferente a la mexicana, pero riquísima. Y ese contacto ya me hizo ver el mundo diferente y como, wow, qué interesante. Ella que es venezolana está en México, porque yo no voy a estar en otro país algún día de mi vida. Y era muy jovencita yo. Entonces sí, siempre me encantó eso de, wow, soy mexicana, pero tú no, y hablamos el mismo idioma, cuéntame. Sí, más, quiero saber más. Y bueno, hablando de la forma para aprender alemán, al principio yo nunca rechacé a nadie que hablara español, porque en la clase o en todos los cursos siempre había algún extranjero que no tenía idea del español. Corea, Rumania, mis amigas de India, las amo, las adoro porque somos tan parecidas. ¿Sí? En la cultura, en la forma de ver la familia, muchas cosas. Entonces con ellas siempre yo he sido la que promueve encuentros, fiestas, intercambio, porque estamos sentadas 4 personas que no hablamos ningún español y es fascinante la soltura que puedes llegar a tener, claro, después de cierto tiempo estar en Alemania y convivir con esas personas, pero en un idioma completamente diferente al mío y el de ellas. Pero eso se da solamente con el tiempo y teniendo siempre la intención, que no todo mundo va a tener que ser alemán para que tú puedas hablar el idioma, aunque sí, los alemanes ayudan muchísimo y yo tengo todavía alemanes que siempre me dicen, así no, es verdad, siempre cometen el mismo error en la gramática, es que es inevitable. A mí no me corrigen. A mí sí, porque yo lo he pedido, sobre todo, sí, la gente que tiene una formación muy, ¿no? Concreta y muy, entonces ellos sí, a ver, me encanta porque aprendo muchísimo, pero igual me suelto hablando yo alemán como si de veras fuera. Y les causa, yo supongo, mucha gracia, mucho, no sé, diversión. Sí. Pero eso, tienes que envolverte. Muy claro. Bien. Estoy mostrando aquí las cosas que yo hago y que empecé con cosas muy simples. Por ejemplo, esto, que son unir 2 trozos de tela, hacer esta bolsita muy sencilla. Son pads desmaquillantes, muy útiles, me encanta usarlos. Se pueden poner a secar y son, bueno, ecológicos. Esto es muy sencillito de hacer, en 5 minutos haces una parte. Estos también son para guardar los otros pads que no son ecológicos, pero estas bolsitas puedes poner joyas, regalos, muchísimas cosas. Luego ya empecé a hacer cosas un poco más complicadas. Aquí guardo mi celular. Tengo estos que ya luego son patchwork con restitos de tela que me encantan y eso lo tengo en uso diario para poner mis cositas de belleza. También este lo tengo siempre en mi bolsa cuando estoy fuera para el retoque, ¿no? Y luego tengo también esto que es una obra de arte con muchísimo tiempo y muchísimo trabajo, me encanta y está
llenísimo de obviamente más cosas de que las mujeres necesitamos cotidianamente. Luego ya para terminar, tengo estas cosas que son restos de unos de mis jeans favoritos, que los voy a tener por muchísimo tiempo todavía conmigo. Me encanta, es súper práctica. Mi bolsita, aquí me cabe todo, absolutamente todo lo que necesito. Todo el mundo quiere tener una, pero esta es única y es mía. Luego, bueno, la combinación con esta es mi marca y el regalo de una amiga mexicana también. Practiquísimo y facilísimo de hacer, en el sentido de ponerte y sale. Lorena, dinos cómo podemos aprender a hacer todas estas cosas. Empezando, teniendo ganas y con paciencia. Y siguiendo tu canal, Siguiendo ¿verdad? mi canal también. ¿Cómo se llama? Se llama Lorechis. Ahí nos vemos para que aprendan a hacer desde lo básico a cosas un poco más complicadas. En la descripción voy a añadir tu página para que la gente te pueda seguir. ¡Perfecto! Y disfrute. Esta también es una transformación de una camisa de mi marido, que estaba en perfecto estado, solo tenía el cuello un poco gastado y se veía viejo, pero con estas cositas está perfecta. Bueno, nos vemos en el canal. Y ahora vamos a terminar este podcast con una frase para que la aprendáis, que dice: Hier kann jeder machen, was ich will. Y esa la tengo en mi taller porque no. Sí. y significa: Aquí todo el mundo puede hacer lo que yo quiera. ¡Genial! Sí. Hasta la próxima. Adiós. Chao.